Clarín, Radio Clarín de Colombia. Buen día, apreciada audiencia. De nuevo con el noticiero Radio Clarín de Colombia. De hoy, diciembre 4 del año 2022. Oiga, Iván, a solo 8 días de 38 años, por ahí un medio colega llamado Clarín de Colombia. Así es, va a cumplir 38 años de existencia, donde a través del tiempo ha desarrollado la difusión de diferentes hechos noticiosos a nivel internacional y obviamente regional. Así es. Hoy tenemos noticias desde Colombia, Cuba, Bolivia, Suecia, Reino de Marruecos, al norte de África, Chile y Brasil. Ya estamos listos, así como cada uno de nuestros corresponsales que están ubicados en cada uno de estos países, quienes nos ampliarán los principales hechos noticiosos y así generar un criterio objetivo. Estos son nuestros titulares. 30 de noviembre pasa a la historia. Moción de censura contra la ministra y medallería ganada por Colombia. Preocupación por estímulos a migración ilegal desde Cuba. Por no acatar paro en Santa Cruz están graves. Protestas contra la ley de espionaje en Suecia. ¿Quién no iba a creer eso? Marruecos en octava de mundial en Qatar. Boric continúa reprimiendo al pueblo en Chile y las garcas bolsonaristas y la educación en Brasil. Continuamos entonces con el desarrollo de los principales hechos noticiosos desde Colombia, porque el pasado 30 de noviembre fue un día muy importante para Colombia. Pasará de hecho a la historia con la puesta en marcha de la mayor generadora de energía eléctrica de Colombia, como lo es Hidroituango. Así nos lo informa nuestro corresponsal, Saúl Ignacio Peláez. Lo escuchamos, Saúl. Radio Clarín, Radio Clarín de Colombia. Querida audiencia, ya le va. Buen día, Adelante, audiencia, Saúl un abrazo Ignacio. especial. El 30 de noviembre de 2022 pasará a la historia por ser una fecha especial tanto para los detalles positivos como para los detalles negativos. Por ejemplo, ese mismo día se lograron encender las dos primeras turbinas del corazón de la planta central de la hidroeléctrica de Ituango. Eso trajo consigo una tranquilidad mayúscula, tanto desde el punto de vista del cumplimiento de las pólizas de compromiso ante las aseguradoras de seguros, como para las finanzas públicas, de acuerdo a lo planteado ese mismo día ante las cámaras de periodistas, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Por otro lado, es muy gustoso que para la ciudad se hayan recuperado mucho las finanzas públicas en ese orden de ideas, donde se evitaron unas multas supremamente multimillonarias y unos compromisos adicionales a causa de errores pasados relacionados con esta hidroeléctrica. Y por otro lado, desde el punto de vista de lo negativo, la alborada del 30 de noviembre dejó un saldo muy lamentable de 8 personas lesionadas y de varias propiedades averiadas parcial o totalmente, como por ejemplo pasó en el caso del barrio La Mansión en el sector nororiental de Medellín, donde hubo un parqueadero donde se quemaron 8 vehículos y más de 37 motos, y que eso implica unas respuestas demasiado multimillonarias de parte del propietario del parqueadero, aunque los responsables directos de la quema de esa pólvora no pasarán libres, pero con la dificultad de que no se sabe precisamente quiénes lo hicieron. Y eso quedará faltando. Para Radio Clarín de Colombia y desde la ciudad de Medellín les habló Saúl Ignacio Peláez Arango. Gusto y un placer y mil gracias. Gracias, Saúl. O sea que no solamente Antioquia, Medellín y Antioquia, sino todo Colombia vamos a tener energía eléctrica, como dicen en mis parces, a la lata. Gracias, Saúl Ignacio. En las reuniones migratorias entre los gobiernos de Estados Unidos y Cuba,
se reiteró la preocupación por los estímulos a la migración ilegal de Cuba hacia afuera, ¿no? Para poder decir todo lo que se dice. Así nos lo hace saber nuestro corresponsal, Tony López. Adelante, Tony. Buenos días, audiencia. Hace pocos días, durante la última ronda de las conversaciones migratorias entre el gobierno de Estados Unidos y el de Cuba, se reiteró la preocupación por las medidas de estímulo a la migración ilegal que el gobierno de Washington mantiene vigente. El impacto negativo del bloqueo económico, comercial y financiero, las medidas de reforzamiento extremo aplicadas desde 2019, que devienen factor importante de estímulo a la migración, así como el trato preferencial que reciben nuestros nacionales que entran ilegalmente a territorio estadounidense y la ley de ajuste cubano. Cuba ha insistido y lo volvió a hacer durante las recientes conversaciones sobre el peligro que representa la actividad de organizaciones criminales que se dedican al tráfico humano, el fraude migratorio y la trata de personas. No hay duda de que una política dirigida a deprimir el nivel de vida de la población cubana constituye un estímulo directo de la migración, y eso está dirigido por el bloqueo que se establece desde el año 1961 contra Cuba. La parte cubana insistió en los peligros de la migración irregular por vía marítima y sus graves riesgos en operaciones que a veces involucran a niños y a personas de avanzada edad. Crudas verdades contra infames mentiras a costa del dolor y la imprudencia puestas en manos de históricos enemigos del pueblo cubano para que estiren su culebrón mediático en los sitios creados y pagados por el gobierno de Estados Unidos, que con su torpeza política de más de 60 años sigue apostando por el odio y no por la relación civilizada. La realidad es que Estados Unidos y la mafia cubano-americana de Miami y sus medios de prensa, y ahora le acompañan las redes sociales, han desatado una campaña para buscar emigración. Realmente hoy podemos decir que Miami tiene más de 500,000 de ingenieros, técnicos y médicos formados por Cuba. Es una vergüenza. Bueno, hasta ahora solo podemos decir que nuestra patria seguirá libre, independiente y soberana. Para Radio Clarín, desde La Habana, Cuba, les habló Tony López. Gracias, Tony. Coincide exactamente este análisis desde La Habana, Cuba, que nos hace nuestro corresponsal Tony López, con la entrevista que nos conseguirá para su noticiero Radio Clarín de Colombia y Clarín de Colombia el día 2 del presente mes, desde Caracas, el señor Juan Carlos Tanús, donde precisamente afirma respecto a la migración de Venezuela hacia otros continentes y otros países de mismo Latinoamérica, que es una cuestión libreteada, es una cuestión impulsada por el imperialismo norteamericano y hasta la monarquía española, para tratar de quebrantar, precisamente doblegar a los gobiernos progresistas con una situación tan distinta, porque precisamente Juan Carlos Tanús nos decía para su noticiero Radio Clarín de Colombia y Clarín de Colombia que son más de 6.500.000 colombianos que están en Venezuela. Y si es tan pésima la situación allá como la de Cuba, ¿qué hacen mis hermanos colombianos por allá? Gracias, Tony López. Continuamos con hechos noticiosos ahora desde Bolivia, porque ciudadanos que no aceptaron el paro cívico en Santa Cruz denunciaron abusos de las empresas logieras. Así nos lo informa nuestro corresponsal desde Bolivia, Fernando Gonzaga. Lo escuchamos, Fernando. Buenos días, audiencia. Empezamos con las noticias en Bolivia. Los abusos hacia la población civil que viven del día a día no se detiene en Santa Cruz. Hace días atrás fue el paro convocado por los cínicos y sus matones del comité, pues ahora los abusivos cambiaron. Ahora son las empresas de los logieros que dominan los servicios básicos como el agua y la electricidad. En Santa Cruz, vecinos denunciaron que las cooperativas de energía eléctrica y de agua en Santa Cruz incrementaron el costo del servicio en más del 100%. En una de las el costo subió de 413 bolivianos a 1.067 bolivianos. Las empresas de las logias, la Cooperativa de Agua Potable y Saneamiento Básico Saguapac y la Cooperativa Rural de Electrificación CRE fueron denunciadas por el incremento en sus tarifas.
Asimismo, deducimos que la subida inesperada fue aplicada con el fin de financiar las movilizaciones de vándalos en las rotondas, desde donde asediaron a quienes resistieron el paro convocado por los síndicos del comité. Los movilizados de los síndicos, como decíamos, fueron personas de mal aspecto, borrachos y entre otros que atemorizaban a la población indefensa. Desde Bolivia para Radio Clarín de Colombia, les habló Fernando Gonzaga. Ahí tienen pues los que le comieron cuento a los cínicos allá en Santa Cruz de la hermana República de Bolivia. Los premiaron, como allá es autónomo, entonces en Santa Cruz les incrementaron los costos en los servicios públicos. Ah, bueno, entonces que digan que viva Santa Cruz. Eso era lo que querían porque están en contra del gobierno progresista precisamente. Gracias, Fernando Gonzaga. Ahora nos vamos fuera de nuestro continente. Fuertes protestas en Suecia contra la ley de espionaje extranjero. Así nos lo hace saber nuestro corresponsal, José Cheo Sánchez. Adelante, José Cheo. Buen día, audiencia. En Suecia protestan contra la ley de espionaje extranjero que permite llevar a la cárcel a los periodistas. Alrededor de un centenar de periodistas protestaron frente al Parlamento sueco contra las restricciones a la libertad de expresión y de prensa. La nueva ley sobre espionaje extranjero significa que los denunciantes y los periodistas pueden ser encarcelados si revelan delitos que dañen las relaciones de Suecia con los países aliados o organización internacional. Una vez se han preguntado por qué todos los jefes militares están entrenados en los Estados Unidos y quién está presionando para que el Parlamento del país cambie la Constitución que hasta hace muy poco era tan considerada ejemplar en el mundo. Para Radio Clarín de Colombia les habló desde Suecia José Cheo Sánchez. Ah, bueno, ahí tienen, ¿a dónde está quedando la libertad de expresión? Y así precisamente en mi querida República de Colombia, más de uno gritando con el proyecto de ley de medios. Ley de medio a distancia, elaborado, formulado, soñado, inspirado hace más de 20 años, desde los mismos comunicadores, periodistas independientes, alternativos, populares, como los que le están sirviendo el día de hoy antes, ya y que vamos a cumplir 38 años en esta misión, desde Iván Manuel Arango Páez y J. Manuel Arango Sey, como nosotros, tantos más. Ah, bueno, se lamentaban, ¿y quién iba a creer esto que hoy en día se diera en Suecia, llevando a la cárcel a los periodistas por informar lo que está ocurriendo no solamente al interior de Suecia, sino también de la intromisión de otros países en Suecia para sopesar, no tanto sopesar, para catapultar la intromisión de los Estados Unidos de Norteamérica a través de la OTAN y la OEA en la soberanía nacional de los demás países. Gracias, José Cheo. José Cheo, gracias José Cheo. Algo así también para recomendar, para recordar la participación de Clarín de Colombia, de Radio Clarín de Colombia en el Congreso de la República a efectos de socializar el proyecto de ley, donde varios congresistas manifestaron su apoyo de continuar el trámite para fortalecer los medios de comunicación alternativos e independientes a través de la ley de medios, ley de tercios y demás, donde Manuel Arango ha sido uno de los partícipes en la estructuración de este proyecto de ley. Continuamos con hechos noticiosos acá en Colombia. La moción de censura convocada contra la ministra de Minas y Energía, donde aprovechó la oportunidad la señora ministra de manifestar los cambios que se vienen a través de este gobierno, sobre ello el fortalecimiento del medio ambiente. Así nos lo informa nuestro corresponsal, Saúl Ignacio Peláez. Lo escuchamos, Saúl. Buen día, audiencia. Un abrazo especial. La moción de censura convocada para esta semana dentro del Legislativo contra la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, y pactada en principio por la oposición con el objeto de reprocharle a ella el por qué no continuaba con las pautas extractivistas que se traían de gobiernos anteriores. Pues bien, la ministra en cuestión reiteró
en la locución que hizo dentro de esa moción de censura lo tan importante que era para Colombia como potencia mundial de la vida tener importancia con los temas del medio ambiente y relacionado también con los temas de las energías limpias y transparentes y renovables. La importancia en ese orden de ideas y de trabajar durante muchos años antes de asumir esta cartera con gente del pueblo, con líderes sociales relacionados con los temas mineroenergéticos, le ha aportado a ella todo ese argumento para desarrollar dentro de este gobierno las pautas que realmente son en materia ambiental y con la importancia de que estos recursos mineroenergéticos como el petróleo, el carbón, el oro, el platino, el níquel, entre otros, no se puedan continuar agotando, pues hacen parte de la tierra y como de la tierra tal deben estar donde tienen que estar. Todas estas cosas se pueden desarrollar con energías más limpias y más justas. Para Radio Clarín de Colombia les informó desde la ciudad de Medellín Saúl Ignacio Peláez Arango. Gracias. Ah, ¿cómo les quedó el ojo? Pues como decía mi vecina, para que vayan hirviendo a la oposición. Pensaron pues que se iban a llevar a la ministra de Minas pues por delante y vea, les dio cátedra, como dicen por ahí también, les pegó una peinadita, oiga, y no como de gato, porque les hizo caer en cuenta, o caer en cuenta no. Alguien me enseñaba, Iván, que lo más torpe de un sabio es tratar de persuadir a un bruto. Disculpa, querida audiencia, pero es que hay personas que no comprenden, ni de la manera como se los digan, ni por el mal español castizo. Pero aquí la ministra de Minas precisamente se mantuvo en la raya y es que se hace parte del programa, de la plataforma programática del pacto histórico que fue por la que votó la mayor parte de colombianos para que Petro sea el presidente de la República de hoy. Si fuera cierto que el pueblo colombiano no está de acuerdo, pues no hubieran votado por Petro presidente, y Petro presidente es fiel cumplidor de sus legados y de lo del pacto histórico. Gracias, Saúl Ignacio. Ahora nos vamos un poquito más allá, porque mientras Colombia en masculino se dejó eliminar para ir a Qatar y otra, que no entiendo por qué la algarabía, pero uno de nuestros corresponsales como Saúl Ignacio se lleva medallitas en aquel suramericano de atletismo, también uno de nuestros corresponsales allá en Reino de Marruecos, precisamente Faisal Chafaqui, hoy se da el gusto de decirle a nuestra querida audiencia, su noticiero Radio Clarín de Colombia, que hace tan solo 4 días en Qatar, durante el Mundial de Fútbol, la selección de Marruecos alcanzó los octavos de final ganándole a Canadá. Así nos lo hace saber nuestro corresponsal Faisal Chafaqui. Adelante. Buen día, audiencia. Fútbol, cultura y política. Hace 4 días en el Mundial de Qatar, la selección de fútbol de Marruecos alcanzó los octavos de final. Marruecos venció a Canadá 2-1 y los vectores de la alegría recorrieron todo el terreno. Qatar durante esta Copa del Mundo ha sido atacado por los medios occidentales en lo que respecta a diferentes temas culturales. Algunos occidentales no mostraron respeto por el estilo de vida catarí, árabe y musulmán. La Copa del Mundo es un juego, por lo tanto no debe haber lugar para la política. Con un poco de esperanza, dado que el próximo partido de fútbol se disputará entre Marruecos y España, no influirá ni afectará las relaciones entre ambas naciones. El fútbol es un juego amistoso universal. No debe soportar el peso de la diversidad cultural ni la implementación de conflictos políticos.
La Copa del Mundo es una oportunidad de cada 4 años para entendernos. Desde Reino de Marruecos para Radio Clarín de Colombia, les hablo Faisal Shafaqi. Buena esa, Faisal. El lenguaje del deporte es universal. Está por encima de cualquier ideología, creencias y demás. Gracias, Faisal Shafaqi. Y eso que está dando buenas sorpresas ese mundial, porque ya fueron eliminados, por ejemplo, Uruguay, Alemania y otros de los grandes a nivel futbolístico. Gracias, Faisal. Continuamos con hechos noticiosos ahora desde Chile, porque nuevamente el gobierno de Boric continúa asestando golpes contra la ciudadanía y evidentemente contra su memoria. Así nos lo informa nuestro corresponsal en Chile, Enrique Sáenz. Lo escuchamos, Enrique. Red Internacional de Prensa Alternativa, Radio Clarín de Colombia. Nuevamente Boric da duros golpes contra el pueblo y su memoria. Ya no contento con dejar avanzar y prácticamente aprobar el TPP-11, ahora el Consejo de Ministros aprobó los proyectos de Alto Maipo y Los Roces, 2 proyectos contra los cuales el movimiento medioambientalista había luchado tenazmente contra durante muchos años. Pero aparte de eso, ahora Boric participa en la inauguración de un monumento a Patricio Elwin Azócar, el primer presidente civil después de la dictadura militar de Pinochet y artífice de la transición a la democracia que permitió la consolidación del neoliberalismo en Chile y de todo el proyecto de la dictadura de sociedad, incluyendo su carácter contrainsurgente. Boric rindió sentidas palabras para Elwin, quien fue uno de los artífices del golpe militar contra Salvador Allende y quien también, junto a los financiamientos de la CIA, lograron derrocar a Allende, imponiendo el genocidio y el terrorismo de Estado. Si estas decisiones no son de derechas y cercanos al fascismo, entonces no entiendo nada de política. Boric es un derechista vestido de izquierda. En el intertanto, Boric ha continuado con la represión a las marchas estudiantiles secundarias de adolescentes y ha permitido nuevamente el allanamiento a colegios de enseñanza secundaria, entrando las fuerzas especiales y sacando a alumnos de las salas, como en los mejores tiempos de la dictadura. Este fue Enrique Sáenz para Radio Clarín de Colombia, desde Chile. Hola. Hombre, como lo dice Enrique, si esto no es de derecha, don Bori. Oiga, don Bori, el pueblo fue el que lo llevó. Nos engañó a todos, sí. Pero la camisa no es solo para una postura. ¿Cómo es eso, don Boris? Que dizque entrando la fuerza pública a los colegios y sacando pues a garrote y plomo a los estudiantes. Oh, pelado, porque la espada de Bolívar se blande todos los días. Desde la Patagonia hasta el Canadá y pasando por los Estados Unidos. Y esto lógicamente le cubre a usted también, señor. Muchas gracias, Enrique Sáenz. Ahora nos vamos ahí cerquita. Los garcas bolsonaristas y el presupuesto de las universidades nacionales en Brasil. Así no es una situación que nos analiza desde Brasil nuestro corresponsal Bruno Lima Rocha. Adelante, Bruno. Audiencia, noticias que salen desde Brasil. Estamos en la última semana, primer fin de semana de diciembre de 2022. Ahora quedan menos de 30 días para el fin del gobierno Jair Bolsonaro. Ocurre que por la tercera vez en este año, 2 recursos para garantizar los gastos básicos, como limpieza, por ejemplo, de las universidades nacionales, aquí decimos federales, y los institutos técnicos nacionales, simplemente fueron cortados. Se hizo un escándalo en los medios, un escándalo en la sociedad, el gobierno liberó el recurso y después lo cortó otra vez. Mientras tanto, el último ministro de Educación, yo diría deseducación de Bolsonaro, se fue a París, a la Francia, para un encuentro con esta mirada, mi modo de ver, sin la mínima necesidad, o por pura necedad, donde Brasil está pidiendo ingreso a la OCDE. O sea,
Mientras el gobierno que sale juega una simulación de que está pidiendo un puestito en el llamado primer mundo, corta, descorta y corta otra vez más los recursos básicos de las universidades. Así fue. Desde Brasil para Radio Clarín de Colombia les habló Bruno Lima Rocha. Afortunadamente, Bruno, ya muy poco tiempo le queda a don Bolsonaro, que decepcionado anda por el mundo. Ya no faltará pues que se autotransforme en un autoproclamado también, ¿no? Sería la única forma para que lo sigan nombrando. Gracias Bruno Lima Rocha. Continuamos acá en el noticiero Radio Clarín de Colombia, ampliando hechos noticiosos. La participación definitiva del Campeonato Suramericano Máster en Bogotá obtuvo un excelente resultado, porque se obtuvo 297 medallas. Así nos lo informa nuestro corresponsal en Colombia, Saúl Ignacio Peláez. Lo escuchamos, Saúl. Buen día, amable audiencia. Como se puede observar, la participación definitiva dentro del Campeonato Suramericano de Atletismo Máster Bogotá 2022, la delegación colombiana obtuvo en total 297 medallas de la siguiente manera: 139 medallas de oro, 131 medallas de plata y 127 medallas de bronce. Le siguió en la medallería la delegación de Chile con 116 oros, 84 medallas de plata y 60 medallas de bronce. Y tercera culmina Brasil con 79 medallas de oro, 44 medallas de plata y 33 medallas de bronce para los tres primeros lugares por medallería. Esto de acuerdo a todos los resultados que se dieron durante los últimos 8 días, entre el 20 y el 27 de noviembre, ahí en la ciudad de Bogotá, en la pista atlética de la Unidad Deportiva El Salitre, en el Parque El Lago, en el municipio de Cajicá, donde se desarrolló el medio maratón, y en el CDAC del Salitre, donde desarrollaron las pruebas de 10K tanto en ruta como en marcha atlética. Y controvertible también el resultado final por clasificación de puntos, donde es primera Chile, segundo Brasil y tercera Argentina, de acuerdo a esa repartición de los trofeos al final, porque se tuvieron en cuenta todas las puntuaciones en todas las pruebas de todas las categorías. Sin embargo, para terminar, sí sería muy importante a futuro y a largo plazo que la Federación Colombiana de Atletismo, FECODATLE, y la Atlemaster tuvieran un trabajo más mancomunado y una relación mucho más estrecha para viabilizar mejor los recursos económicos para que estas participaciones, tanto a nivel internacional de los atletas máster como la participación del resto de categorías, se haga de la mejor forma posible y que estos logros sean de mucha satisfacción para el país. Para Radio Clarín de Colombia les habló Saúl Ignacio Peláez Arango desde Medellín, Colombia. Un abrazo. Oiga, es que sí corre este atleta nuestro, Saúl Ignacio Peláez Arango. Hoy ya lo tuvimos, fue desde la ciudad de Medellín, Antioquia, República de Colombia. Brasil, Chile y Argentina son los órdenes en el orden cronológico de los ganadores. Pero en esos más de 1000 atletas del Suramericano de Atletismo Máster o Máster de Atletismo, donde participará nuestro corresponsal que acaba de intervenir, Saúl Ignacio Peláez Arango, también él, nuestro corresponsal, no ha quedado muy lejos, quedó en un envidiable sexto renglón y por eso también se llevó varias medallas. Buena esa Saúl Ignacio Peláez, por su agilidad, por su fortaleza de físico y destreza, aunque nos dice que ya más de 35 años formándose y a su edad todavía continúa formándose. Gracias Saúl Ignacio. Y así, querida audiencia, hemos llegado al final de esta emisión. Hasta el próximo día. Hasta la próxima. Radio Clarín. Radio
Colombia. Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia. Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia. Buen día, audiencia, un abrazo especial. El 30 de noviembre de 2022 pasará a la historia por ser una fecha especial tanto para los detalles positivos como para los detalles negativos. Por ejemplo, ese mismo día se lograron encender las dos primeras turbinas del corazón de la planta central de la hidroeléctrica de Ituango. Eso trajo consigo una tranquilidad mayúscula, tanto desde el punto de vista del cumplimiento de las pólizas de compromiso ante las aseguradoras de seguros, como para las finanzas públicas, de acuerdo a lo planteado ese mismo día ante las cámaras de periodistas el alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Por otro lado, es muy gustoso que para la ciudad se hayan recuperado mucho las finanzas públicas en ese orden de ideas, donde se evitaron unas multas supremamente multimillonarias y unos compromisos adicionales a causa de errores pasados relacionados con esta hidroeléctrica. Y por otro lado, desde el punto de vista de lo negativo, la alborada del 30 de noviembre dejó un saldo muy lamentable de 8 personas lesionadas y de varias propiedades averiadas parcial o totalmente, como por ejemplo pasó en el caso del barrio La Mansión en el sector nororiental de Medellín, donde hubo un parqueadero donde se quemaron 8 vehículos y más de 37 motos, y que eso implica unas respuestas demasiado multimillonarias de parte del propietario del parqueadero, aunque los responsables directos de la quema de esa pólvora no pasarán libres, pero con la dificultad de que no se sabe precisamente quiénes lo hicieron. Y eso quedará faltando. Para Radio Clarín de Colombia y desde la ciudad de Medellín les habló Saúl Ignacio Peláez Arango. Gusto y un placer y mil gracias. Buenos días, audiencia. Hace pocos días, durante la última ronda de las conversaciones migratorias entre el gobierno de Estados Unidos y el de Cuba, se reiteró la preocupación por las medidas de estímulo a la migración ilegal que el gobierno de Washington mantiene vigente. El impacto negativo del bloqueo económico, comercial y financiero, las medidas de reforzamiento extremo aplicadas desde 2019, que devienen factor importante de estímulo a la migración, así como el trato preferencial que reciben nuestros nacionales que entran ilegalmente a territorio estadounidense y la ley de ajuste cubano. Cuba ha insistido y lo volvió a hacer durante las recientes conversaciones sobre el peligro que representa la actividad de organizaciones criminales que se dedican al tráfico humano, el fraude migratorio y la trata de personas. No hay duda de que una política dirigida a deprimir el nivel de vida de la población cubana constituye un estímulo directo de la migración, y eso está dirigido por el bloqueo que se establece desde el año 1961 contra Cuba. La parte cubana insistió en los peligros de la migración irregular por vía marítima y sus graves riesgos en operaciones que a veces involucran a niños y a personas de avanzada edad. Crudas verdades contra infames mentiras a costa del dolor y la imprudencia puestas en manos de históricos enemigos del pueblo cubano para que estiren su culebrón mediático en los sitios creados y pagados por el gobierno de Estados Unidos, que con su torpeza política de más de 60 años sigue apostando por el odio y no por la relación civilizada. La realidad es que Estados Unidos y la mafia cubano-americana de Miami
y sus medios de prensa, y ahora le acompañan las redes sociales, han desatado una campaña para buscar emigración. Realmente hoy podemos decir que Miami tiene más de 500,000 de ingenieros, técnicos y